En este tutorial se explicarán dos ejercicios donde se aplica el concepto de cociente de reacción, conocido también como Q sub C. El enunciado del ejercicio número 3 y número 4 aparecen a continuación. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales donde se explica el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Además, el concepto sobre equilibrio químico, la forma de averiguar la constante de equilibrio y el cociente de reacción y otros ejercicios. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El ejercicio número 3 dice: en un recipiente de 1 litro se deposita 1 mol de monóxido de carbono, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de metanol. Después de agregar energía a los 400 grados centígrados se logra el siguiente equilibrio químico. Aquí está la ecuación. Calcular A, el cociente de reacción. B, hacia dónde se desplaza la reacción antes del equilibrio si la constante de equilibrio es de 1.25. Y C, averiguar la molaridad de reactivos y productos en el equilibrio, teniendo en cuenta que en el equilibrio el hidrógeno es 2 molar. En el ejercicio número 4 se plantean los mismos interrogantes, pero la diferencia está que en el ejercicio número 3 los moles iniciales de hidrógeno son 3, mientras que en el ejercicio 4 son 2 moles de hidrógeno. Además, en el ejercicio número 3 la constante de equilibrio es de 1.25 y en el ejercicio número 4 es de 0.185. La molaridad en este ejercicio del hidrógeno en el equilibrio químico es 2, mientras que en este ejercicio es de 3. Enseguida procedemos a colocar los datos de los dos ejercicios. Aquí aparecen los moles iniciales de reactivos y de productos y la constante de equilibrio. Un dato importante es el de la concentración 2 molar del hidrógeno en el momento del equilibrio químico. Lo mismo que para el ejercicio número 4, la concentración molar del hidrógeno en el equilibrio es de 3 molar. La solución de estos dos ejercicios se explicará en forma simultánea, con el objetivo de apreciar las semejanzas y las diferencias entre ellos. La primera parte del procedimiento es balancear la ecuación química. Para ello se multiplica cada una de las sustancias por un coeficiente. Con estos valores la ecuación ha quedado balanceada o equilibrada. Indica que 1 mol de monóxido de carbono reacciona con 2 moles de hidrógeno y produce 1 mol de metanol. La segunda parte del procedimiento es averiguar el cociente de reacción mediante esta fórmula, la cual indica que la concentración molar de los productos debe ser dividido por la multiplicación de la concentración molar de los reactivos. Cada concentración molar debe estar elevado a una potencia cuyo exponente es igual al coeficiente que tienen en la ecuación balanceada. Aquí el metanol tiene coeficiente 1, por eso la potencia es 1. Para el monóxido es 1, mientras que para el hidrógeno, cuyo coeficiente es 2, se le coloca potencia 2. Para el ejercicio número 3 se hace el reemplazo de las concentraciones molares iniciales. En el caso de metanol, que es 2 moles por litro, o sea, 2 molar, 1 molar del monóxido de carbono y 3 moles por litro, o sea, 3 molar para el caso del hidrógeno. Al realizar las operaciones se obtiene un cociente de reacción igual a 0.22. Este mismo cálculo del cociente de reacción para este ejercicio se realiza colocando las molaridades del producto y de los reactivos. Se hacen las operaciones y se obtiene un cociente de reacción igual a 0.75. En tercer lugar, se va a analizar hacia dónde se desplazan las reacciones antes del equilibrio químico.
Para ello se comparan el cociente de reacción y la constante de equilibrio. Se observa que el cociente de reacción en el ejercicio número 3 es menor que la constante de equilibrio. Esto indica que la concentración de los reactivos antes del equilibrio es mucho mayor que la concentración del producto. En consecuencia, la reacción tiene un mayor desplazamiento de reactivos hacia productos, o sea, de izquierda hacia la derecha, como se muestra aquí con las flechas. Para el ejercicio número 4, el cociente de reacción es de 0,75 y la constante de equilibrio es de 0,185. En este caso se aprecia que el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, o sea que la concentración del producto antes del equilibrio es mucho mayor que la concentración de los reactivos. En consecuencia, la reacción tiene en este caso un mayor desplazamiento de productos hacia reactivos, o sea que se desplaza más de derecha a izquierda, como lo muestra la ubicación de las flechas. La cuarta parte del procedimiento es el de hallar la molaridad en el equilibrio químico de ambos ejercicios. Para ello se van a completar los dos cuadros que contienen la molaridad inicial de reactivos y productos, la molaridad en la reacción y la molaridad en el equilibrio químico. Para el ejercicio número 3, la molaridad inicial es de 1 para el monóxido de carbono, de 3 para el hidrógeno y de 2 para el metanol. En el ejercicio número 4 es de 1 para el monóxido, de 2 para el hidrógeno y de 3 para el metanol. La molaridad de la reacción se deduce a partir de los coeficientes que aparecen en la ecuación balanceada. Está indicando que ellos están en la relación de 1 a 2 y a 1. Esto indica que en el momento que reaccionen X moles del monóxido de carbono deben de reaccionar el doble, o sea, 2X de hidrógeno, y se deben producir X cantidad de metanol. Esta misma molaridad de reacción se da para el ejercicio número 4. A continuación vamos a apreciar la diferencia de la molaridad en el equilibrio. Como en el ejercicio número 3, el desplazamiento de la reacción antes del equilibrio va de izquierda a derecha, este cuadro se completa de izquierda a derecha, empezando en la siguiente forma. Para el caso del monóxido será igual a los moles iniciales, que en este caso es 1, menos la X cantidad que reacciona. Para el hidrógeno será igual a los moles iniciales, que son 3, menos los moles o molaridad en este caso que reaccionan. Y para el metanol será igual a los moles iniciales, que son 2, más los X moles que se producen. Como en el ejercicio número 4, el desplazamiento de la reacción es mayor de productos hacia reactivos, este cuadro se completa de derecha a izquierda. La molaridad del metanol será igual a los moles iniciales menos los X moles que reaccionan. Los moles por litro, o sea, la molaridad del hidrógeno será igual a los moles iniciales más la molaridad, que en este caso es 2X, que interviene en la reacción. Aquí se aprecia que en la molaridad inicial y en la molaridad de reacción son iguales. En cambio, la molaridad en el equilibrio es diferente. Como ya se tienen completos los cuadros de ambos ejercicios, se puede averiguar la molaridad en el equilibrio. En el enunciado se dice que los moles o molaridad de hidrógeno en equilibrio es de 2,
O sea que este valor viene a ser igual a esta resta. Se origina una ecuación de primer grado. A continuación, resolvemos esa ecuación y obtenemos que el valor de x es igual a 0.5. Enseguida, podemos hacer el reemplazo para el monóxido de carbono de esta X y obtenemos como resultado que para el monóxido de carbono en el equilibrio es igual a 0.5 molar, o sea 0.5 en cada litro de solución. Para el metanol hacemos el reemplazo de la X y obtenemos como resultado una molaridad en el equilibrio de 2.5. En el ejercicio número 4, los 3 moles o 3 molar de hidrógeno en el equilibrio es igual a 3, quedando aquí esta ecuación de primer grado. Resolvemos la ecuación y da como resultado un valor de 0.5 para la X. Este valor se reemplaza en el caso del monóxido de carbono y se obtiene como resultado una concentración molar en el equilibrio de 1.5. Posteriormente se hace el reemplazo de la X en el caso del metanol, obteniendo como resultado que este producto en el equilibrio tiene una concentración de 2.5 molar. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.